Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la segunda charla de refrigeración en 12 clases. Hoy vamos a hablar de electricidad. Vamos a empezar a hablar de electricidad eh, y electricidad para técnicos en refrigeración, para nosotros, no electricidad para electricistas. Nosotros vamos a tomar de los conceptos de electricidad que son universales, los que nos van a servir a nosotros para, digamos, utilizar en nuestra especialidad que es refrigeración. Eh, con esto quiero decir que no vamos a ahondar demasiado en conceptos que realmente a lo que es nuestra especialidad mucho no interesa. Pero hablemos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es digamos, es uno o más caminos que van a determinado lugar y es donde circula la corriente eléctrica produciendo determinada intensidad. ¿eh? Eh, para hacer la puesta en marcha de un compresor, de la conexión de un termostato, de una lámpara. En el circuito eléctrico nosotros tenemos materiales que pueden ser conductores o no conductores y semiconductores. Conductores son los que permiten el flujo de paso de corriente sin ningún inconveniente. Los no conductores son los que no permiten el paso de corriente a través de ellos y semiconductores son los que a veces dejan pasar corriente y otras veces no dejan pasar corriente de acuerdo, digamos, al proceso que esté pasando en ese momento, en ese cuerpo de semiconductor. Las variables que vamos a tener y las que vamos a usar es la tensión. La tensión es la fuerza que produce el desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conductor. La unidad de medida es el volt. Nosotros vamos a utilizar el volt. Después tenemos la intensidad. La intensidad es el movimiento o desplazamiento de esas cargas eléctricas a través de ese material conductor. Por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero los electrones son los que van pasando a través de ese conductor y van libremente yendo, viniendo. Bueno, ese paso que va a pasar, que va haciendo, es la intensidad con la que pasa la electricidad a través de ese conductor. Eso se mide. Y la medida es el ampere. Y después tenemos la resistencia. La resistencia, los electrones van así, paseando, qué sé yo, charlando, y ese paso lo pueden hacer a través digamos, un gran pasillo y van charlando bien y después a medida que se van juntando en ese pasillo y van chocándose así entre sí a través de ese pasillo, eh, esos roces que genera el pasillo y todos los electrones que están metidos allí adentro genera una resistencia a ese paso de electrones. Entonces, a ese lo vamos a llamar, eh, digamos, resistencia. Y la medida que tiene esa resistencia es el ohm. Eh, hablando de ohm, hay una ley, la ley de Ohm, que es, no la vamos aquí a desarrollar, pero define digamos, la relación que existe entre las tres variables, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia.
podemos definirla así. Nosotros, este, si por ejemplo queremos averiguar el voltaje, voltaje es intensidad por resistencia. Si queremos averiguar la intensidad, tenemos voltaje sobre resistencia. Y si queremos averiguar la resistencia de un circuito eléctrico, tenemos voltaje por intensidad. Conociendo cualquiera de esas tres variables, podemos sacar las otras. Si nosotros sabemos que el circuito eléctrico por donde va a pasar digamos, la tensión, y tenemos la tensión, bueno, y sabemos otra de las dos variables, podemos sacar la tercera. Y así con todo. Bueno, esta es la ley que rige, digamos, los principios de los circuitos eléctricos y de la electricidad. Perdón. Este, nosotros vamos a ver que hay circuitos en paralelo y circuito en serie. Los dispositivos eléctricos que se dicen que están conectados en paralelo, cuando se disponen uno atrás del otro, recibiendo de los extremos la alimentación. Cuando hablamos de en serie, están conectados cuando se disponen uno atrás del otro. Y mixto, cuando tenemos las dos posibilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a decir, 220 volts o un voltaje cualquiera. Tenemos un consumo que puede ser una lamparita, otro consumo que puede ser otra lamparita. Este es un circuito en serie. El que le seguiría, digamos, es un circuito que dijimos en paralelo. Que sería este. Y este circuito es un circuito mixto, porque tenemos en serie y paralelo. O sea que podemos tener en los circuitos eléctricos que nosotros vamos a ver en nuestra especialidad, circuitos en serie y en paralelo. Yo acá puse 220 volts de corriente, que es lo que usamos nosotros en los sistemas de refrigeración, pero no significa que solamente utilicemos esa tensión. En los circuitos electrónicos, en las placas electrónicas de los aire acondicionados y de las heladeras, también vamos a ver que tenemos diferentes, digamos, corrientes. Acá yo hice el circuito eléctrico con 220, que es la unidad que vamos a utilizar cuando enchufamos nuestros equipos de refrigeración. Pero dentro de la plaqueta tenemos otra corriente, que es la corriente continua. En un conductor, las cargas eléctricas, estos electrones que antes habíamos hablado, circulan, en el caso de la corriente continua, en un mismo sentido. La polaridad no cambia,
y siempre, como dije, circula en un mismo sentido, del polo positivo al polo negativo de lo que sería la alimentación. Y la corriente alterna, los mismos electrones cambian así en forma periódica el sistema el sentido de circulación, dirigiéndose alternativamente de un sentido al opuesto. La polaridad, esa polaridad que va haciendo, digamos, el paso de esos electrones, en nuestro país cambia 50 veces por segundo, que es lo que vamos a llamar frecuencia, que es 50 Hz. La corriente también cambia de sentido de circulación del positivo al negativo, digamos, de la alimentación que tiene. Este, nosotros, para medir, o sea, en el enchufe nosotros tenemos 220 volts. ¿Y cómo sabemos que hay 220 volts y no 20 volts o 50 volts? Bueno, nosotros vamos a tener instrumentos de medición que nos van digamos, a llevar a conocer qué es lo que está pasando en esos conductores. Así como el médico, cuando nosotros vamos a hacer una visita y nos da análisis de sangre, orina, radiografía de tórax y todo eso, y después él lo lee y llega, digamos, a un diagnóstico, nosotros también tenemos instrumentos de medición en cuanto a la electricidad, que son elementos que nos van a decir qué es lo que está pasando eléctricamente dentro de un circuito. Nosotros, digamos, para hacer esas mediciones, vamos a tener el voltímetro. El voltímetro mide tensiones. Por ejemplo, ¿cómo sé que tiene acá 220 volts? Bueno, con el voltímetro. El voltímetro va conectado, para medir las tensiones, va conectado en paralelo. O sea, yo al voltímetro lo tengo que conectar entre esta y esta. Digamos, si hablamos de la corriente alterna, entre la fase y el neutro. Este, después tenemos el amperímetro. El amperímetro se conecta en serie. O sea, si nosotros digamos, lo tendríamos que conectar, lo tendríamos que conectar de esta manera, en serie. En el circuito eléctrico va en serie. Y después, para medir la resistencia, que sería la otra variable de la que estamos hablando, es el tester o el ómetro que mide resistencias. O sea, si necesitamos saber, acá yo puse lamparitas, pero supone que pongamos bueno, la lamparita tiene una resistencia dentro, pero supone que haya puesto una lámpara ahí y acá ponemos una resistencia. Bueno, con el ómetro lo que hacemos es la medición de esas resistencias o esos consumos que nosotros tenemos en nuestro circuito, eléctrico. Dicho esto, que es un poco la teoría de la electricidad, vamos a bajarlo a nuestro, digamos, a nuestro uso diario, en los circuitos eléctricos de refrigeración. Nosotros vamos a ver que tenemos un interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético es la térmica que habilita o no el paso de corriente. Bueno, sigamos en este circuito eléctrico. El interruptor termomagnético sería el que nosotros tenemos acá.
el circuito del interruptor termomagnético es la térmica, por ejemplo, que le da, que habilita el paso de corriente a ese circuito eléctrico. Interrumpe el paso de corriente. Cuando hay un cortocircuito en algún elemento o en algún lugar de la instalación, el interruptor termomagnético lo que hace es desconectarlo. ¿Por qué? Porque si hay digamos, algún problema de algún cortocircuito, lo que pasa es que los electrones pasan con mucha velocidad y hacen que se recontracaliente y ahí salta. O sea, la térmica, como dice su nombre, termomagnético, salta por un exceso en la temperatura digamos, de lo que está pasando a través de ella y se dispara, salta. Después lo que tenemos también en el circuito eléctrico es el interruptor diferencial de corriente, que es el que se dispara cuando hay algún problema, digamos, en el circuito que no es de cortocircuito precisamente. Es el disyuntor. El disyuntor salta cuando hay algún problema de fuga dentro del circuito eléctrico. La térmica saltaba cuando hay algún problema eléctrico, el disyuntor salta cuando hay algún problema, digamos, de fuga de corriente en el circuito eléctrico. El principio de funcionamiento del disyuntor es que manda determinada señal y tiene que recibirla. Por ejemplo, digamos, para ser un didáctico, manda 10, vuelven 10, manda 10, vuelve 10. El interruptor está al circuito, ¿no? Por decir, manda un valor, vuelve. Si hay alguna fuga de corriente por algún lugar, manda 10, vuelven 3. Track, salta el disyuntor, porque por algún lado esos 7 se están yendo. Entonces, para evitar algún problema así de seguridad con respecto al operario o al usuario o a nosotros, el interruptor diferencial o el disyuntor vuela. ¿Cuáles son esas diferencias entre el disyuntor de una térmica? Es que el disyuntor lo que hace es, como dije antes, ve que hay, digamos, una pérdida en el circuito y hace que esa fuga no ocurra. ¿Por qué? Porque se está yendo por un lugar que no es el circuito eléctrico. Entonces se dispara. Si hay un cortocircuito, ¿se dispara? No. Porque él no sensa los circuitos, digamos, el cortocircuito. El que sí salta es la térmica. La térmica, cuando hay un cortocircuito, se dispara y no deja pasar más la corriente. Hagamos este ejercicio. Por ejemplo, muchas veces pasa que la empresa distribuidora de electricidad manda, no sé, en un circuito de 220 volts, manda 380. ¿Qué pasa con la térmica? ¿Deja pasar? Sí. ¿Qué pasa con el disyuntor? ¿Deja pasar? Sí. Y quema todo. Entonces, cuando eso también sucede, ¿qué pasa? Manda 380, se pone en corto digamos, alguno de los equipos, la heladera, el aire acondicionado, el lavarropas, el equipo de audio. Entonces, si se pone en corto alguno de esos elementos por ese gran paso de corriente, sí salta la térmica, el disyuntor no. Esa es la gran diferencia, o las grandes diferencias que hay entre un disyuntor y una térmica. Muchas veces nos van a llamar diciendo, me quedo sin luz, me saltó la térmica, y en realidad a lo mejor hay alguna fuga en el aparato y lo que está saltando
es el disyuntor. O, si no, también puede pasar que sí sea la térmica y bueno, nosotros en base a los conocimientos que vamos a ir adquiriendo en este curso, iremos a ver si hay un corto o hay una fuga de corriente. Otra situación que hay en los circuitos eléctricos también es el cable a tierra. El cable a tierra, acá tenemos los 220 volts, es un elemento de, digamos, de protección que hay en las instalaciones eléctricas, particularmente en los enchufes. El enchufe que nosotros tenemos acá en Argentina tiene esta forma. Bueno, en esta patita va la conexión a tierra. En esta patita va el neutro. Eso es por norma, que las conexiones van así, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver un equipo de aire acondicionado, de refrigeración. No tiene cable a tierra. Eso, bueno, va a quedar en la conciencia y en las ganas. Uno cuando va a ver un equipo de aire o de refrigeración, no va a medir, a ver, tiene el neutro puesto en este lugar, tiene la fase, tiene la tierra. Nosotros vamos a ir y ver el equipo y enchufarnos en el enchufe que nos da el usuario. Siempre y cuando el problema no sea alguna historia en la instalación eléctrica, nosotros, digamos, no nos va a importar porque, como dije antes, nosotros vamos a trabajar con corriente alterna y la corriente alterna puede estar, digamos, en el enchufe, puede estar a lo mejor la fase acá, porque el que lo puso, el electricista que lo puso, o el que lo conectó así. Lo importante es que le lleguen 220 volts a nuestro circuito eléctrico, donde está conectada, digamos, la heladera, el aire acondicionado, el lavarropas o lo que sea. Tiene cable a tierra y a nosotros en un principio tampoco nos va a interesar. Pero como dije antes, nosotros vamos a hablar de electricidad para nosotros. Y si nosotros probamos que acá en este enchufe le llegan los 220 volts, para nuestro trabajo es, digamos, suficiente. No interesa que haya o no cable a tierra o que el neutro esté colocado o no dentro de, digamos, de su lugar. Fíjense una cosa con el enchufe, que tiene la patita, ¿ven de la tierra? Que es un poco más larga. ¿Qué pasa con eso? Cuando ingresa al enchufe es lo primero que entra. Después entran los 220, digamos, y si hubiera algún cortocircuito ya lo está, digamos, si está conectada a la Tierra, ya lo está censando y si hubiera algún cortocircuito ya me estaría haciendo volar la térmica. ¿Por qué? Porque detecta que hay un cortocircuito. Por eso, en los enchufes, siempre la patita, la tercer pata del cable a tierra, ven que está con respecto a las otras dos, está en avanzada. Bueno, eso es para que, digamos, para que si hay algún problema eléctrico y tiene cable a tierra, salte la térmica. El instrumento que nosotros vamos a utilizar todo el tiempo para determinar estos problemas eléctricos, como vimos, el voltímetro, el amperímetro digamos, la toma de resistencia en un circuito eléctrico, es el tester
o la pinza amperométrica. ¿Mm? La pinza amperométrica o amperovoltimétrica tiene la función de tester, tiene la función de voltímetro y tiene la función de amperímetro. El tester tiene la función de voltímetro, tiene la función de resistencia, ohmómetro, pero no tiene o no nos sirve a nosotros para medir intensidad o amperaje. ¿Mm? Yo aconsejo a los que recién están empezando y necesitan hacerse de los elementos que utilizamos los técnicos en refrigeración, en un principio comprar una pinza amperométrica, ¿no? O amperovoltimétrica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer todas las mediciones. Y después más adelante comprar un tester, porque el tester, digamos, hace mediciones más finas en los circuitos. Por ejemplo, cuando vayamos a ver más adelante alguna placa electrónica, la pinza amperométrica toma mediciones también de resistencia, de ohm o de valores electrónicos, pero necesitamos digamos, una medición más fina y eso lo hace el tester, ¿no? Digamos, también lo hace la pinza, pero más fino lo hace el tester. Eh, o sea, vamos a tener que comprar las dos cosas. Pero si recién empezamos, compremos la pinza amperométrica y después más adelante seguramente podremos comprarnos el tester y otras herramientas y elementos más que vamos a ir mostrando y diciendo a través de este curso. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Eh, Al inicio les dejé mi correo electrónico. Si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, la pueden hacer, que yo se las voy a responder. Entonces, nos vemos entonces el jueves que viene y será hasta el jueves.